Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Eh, esta vez vamos a salir un poco del tema que estábamos haciendo. Estábamos haciendo una secuencia de temas sobre Génesis 1.1, pero eso no ha terminado, eso sigue, eso va a seguir en videos posteriores. Hoy día vamos a hacer un paréntesis para tratar otro tema que, mm, eh, que había prometido en alguna ocasión y que es para mí un poquito conflictivo y déjenme explicarles por qué y luego entraremos en el tema. Eh, Resulta que una de las características de la Biblia es que parece ser bastante protectora de la autoridad. En ese sentido es bastante conservadora. Eh, por ejemplo, hay pasajes en el Nuevo Testamento que son bien conocidos en que Pablo llama a prácticamente respetar a toda costa a las autoridades. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, cuando uno tiene dudas acerca cómo se tienen que hacer las cosas, uno tiene que ir a las autoridades y lo que las autoridades deciden, eso es lo que se hace. ¿Eh? Y para alguien que tiene en especial consideración la libertad individual, eh, casi a nivel de adolescente, y es que reconozcámoslo, soy un chiquillo, eh, esos pasajes resultan complicados. Digamos. Y, y es eso de lo que voy a hablar ahora, pero lo quiero hacer desde la perspectiva de un pasaje, de un capítulo de la Biblia que tiene incluso mucho que ver con los sucesos políticos actuales en Chile. Y eso me asusta un poco porque es posible que sea inevitable que detrás de mi propia exposición del tema aparezca mis propias posiciones sobre la contingencia actual. Entonces, espero que se entienda que esta es mi visión de las cosas, como siempre en todos mis videos no se trata más que de mi visión de las cosas. Y espero no ganarme ningún enemigo adicional. Ok, entonces les propongo que vayamos al texto del Antiguo Testamento, al libro de Números, en el capítulo 16, y como siempre vamos a dar paso al texto que ya tengo preparado, hice mi tarea. Números capítulo 16. La tarea para los que estén interesados va a ser leer el capítulo completo. Nosotros vamos a leer solamente los 15 primeros versículos del capítulo, que es como un tercio, un poco menos de un tercio del capítulo, porque si no, no vamos a entender la historia. Tenemos que leer al menos los 15 capítulos. Pero nos vamos a concentrar en la meditación en los primeros tres y en uno que otro más. ¿Ok? Entonces comencemos. Como siempre leo desde la versión moderna. Números capítulo 16 que dice así. Mas Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse en presencia de Moisés y Aarón, con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, personas escogidas de la asamblea, varones de renombre. Y juntándose contra Moisés y Aarón,
les dijeron: mucho os arrogáis, ya que toda la congregación, cada individuo de ella es santo, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué pues os ensalzáis sobre la asamblea de Jehová? Y cuando Moisés lo oyó, cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: esperad hasta mañana. Entonces Jehová mismo hará saber quién sea suyo y quién sea el santo, y a quien él quiera dar entrada así, pues al que escogiere, a éste hará llegar así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todos los de su séquito, y echad fuego en ellos, y poned sobre ellos incienso delante de Jehová mañana. Y será que el hombre a quien Jehová escogiere, éste será el santo. Os arrogáis mucho, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Coré: oíd, os ruego, hijos de Leví, ¿os parece acaso poca cosa que el Dios de Israel os haya separado de entre la congregación de Israel, a fin de haceros llegar así, para hacer el servicio de la habitación de Jehová, y para estar delante de la congregación ministrando por ellos? Y que a ti, Coré, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, os haya hecho acercar así, para que pretendáis al sacerdocio también. Por eso es que tú y todo tu séquito os habéis juntado contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que murmuréis contra él? Enseguida envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. ¿Por ventura te parece poca cosa el que nos hayas hecho subir de una tierra que emana leche y miel, para hacernos morir en este desierto, para que quieras también hacerte Señor absoluto de nosotros? Ni tampoco nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado posesiones de campos y viñas. ¿Acaso quieres sacar los ojos a estos hombres? No iremos. Ok, y hasta ahí la lectura. Entonces tenemos aquí el relato de una rebelión contra Moisés. Esta rebelión ocurre poco después del episodio de los espías que van a explorar la tierra de Canaán y que traen un informe negativo sobre la tierra, y el pueblo se rehúsa a conquistar la tierra prometida, y Dios los castiga con 40 años de peregrinación en el desierto. Entonces, en esta historia tenemos que ver esta crisis de frustración. Los israelitas han estado prácticamente un año en el desierto, habían llegado a la frontera de la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero no habían entrado. No habían entrado y son castigados con 40 años en el desierto. Entonces hay frustración, hay rabia, y se levanta esta rebelión. Esta rebelión es liderada por Coré. Coré es primo de Moisés y Aarón. Recordemos que Moisés y Aarón son hermanos, y Coré es primo de ellos. Y Coré lo que hace es liderar esta rebelión, pero es una rebelión heterogénea, porque están agrupados en esta rebelión miembros de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, la tribu que tiene a su cargo el servicio del santuario, y también hay personas de todas las demás tribus de Israel, y sobre todo los líderes del pueblo se han rebelado contra Moisés. Hoy día diríamos toda la clase política. ¿Ok? Y ya saben a qué me refería en mi introducción. Entonces toda la clase política, toda la clase dirigencial de Israel está en rebelión contra Moisés.
Y el argumento que presenta Coré es un argumento asaz interesante. Él hace una pregunta interesante. ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón, se han puesto por encima del pueblo? Ok, Moisés, estamos muy agradecidos, tú nos sacaste de Egipto, tú lideraste la salida de Egipto, pero tu momento ya pasó. ¿Por qué te pones tú como dirigente único del pueblo de Dios y además pusiste a tu hermano como sumo sacerdote? Eso a las claras es nepotismo. Y tú tienes el poder y no sueltas el poder. Siendo que toda la congregación es santa, dice Coré. Porque de hecho, y este es un argumento fuerte, porque de hecho en el Sinaí Dios se reveló a todo el pueblo, no solamente a ti. Dios no habló solamente contigo, Moisés, sino que Dios le habló a todo el pueblo, por lo tanto todo el pueblo es santo. ¿Por qué tú, Moisés, te arrojas el derecho de ser el dirigente perpetuo de Israel? Por supuesto, en ese argumento está subentendido que a lo mejor Coré y sus amigos podrían ser los dirigentes supremos. Dicho sea de paso, eh, esta historia nos recuerda un poco la historia de Chile, ¿no es cierto? Con la historia de O'Higgins, que es el libertador, quien dirige la independencia chilena, ¿no? El proceso de independencia, y luego se instaura como director supremo en un gobierno más o menos dictatorial, y después la gente se rebela contra él. Es algo parecido con lo que sucede con Moisés. Y si ustedes siguen el relato, si ustedes leen el capítulo completo, ustedes se van a dar cuenta que todo el relato está construido para defender la posición de Moisés y Aarón. Es decir, todos aquellos que desafían la autoridad de Moisés y de Aarón son destruidos, ya sea por fuego o porque de repente la tierra se abre y se traga a los rebeldes y a sus familias, se los traga vivos. Entonces es un relato que a mi juicio está construido para defender a la autoridad. Más aún, si uno acepta la hipótesis académica de que el Pentateuco, la Torá, fue terminada de redactar durante la época de la monarquía israelí, uno mira este relato con mucha sospecha porque dice, ok, este es un relato destinado a proteger a la monarquía contra toda posibilidad de revuelta. Es decir, Dios, según el relato, Dios ha escogido líderes y esos líderes son intocables. Y eso me molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque uno ha sido creado en un ambiente que valora la democracia, que valora la libertad, y uno tiende a comprarse el argumento de Coré. Todo el pueblo es santo. ¿Por qué no hacemos recaer la soberanía sobre el pueblo? Hagamos elecciones libres. ¿Quién te dice Moisés? ¿Quién dice Moisés que tú tienes que ser el dirigente? Hagamos elecciones. Y el relato niega todas las posibilidades. Entonces uno se pregunta el porqué de eso. Y además, aquí hay un fuerte contraste con el hecho de que el Éxodo, el relato del Éxodo, comienza con una rebelión contra la autoridad, una rebelión contra Faraón. La saga del Éxodo es justamente una saga de liberación contra un poder absoluto, Faraón. Entonces, ¿cómo entendemos esta contradicción entre el relato libertario de Éxodo
del Éxodo, con Moisés sacando al pueblo de la esclavitud y combatiendo contra Faraón, y la negativa de Moisés y del relato bíblico de, de compartir la autoridad y compartir la soberanía con el resto del pueblo. Hay al parecer una contradicción en estos términos. Pues bien, yo después de pensarlo mucho, después de llevar años pensando y combatiendo contra este relato, creo que finalmente me he convencido de que son dos cosas distintas, son dos relatos distintos con fundamentos distintos, y vamos a tratar de explicar por qué. El principal diferenciador de los dos relatos es la motivación de los actores. En el relato de la salida de Egipto, es cierto, Moisés lidera una sublevación contra Faraón, pero es una sublevación muy particular, en que se dan varias cosas interesantes. Primero, el gobierno de Faraón era un gobierno evidentemente opresor. O sea, tenía al pueblo esclavizado, eran esclavos, o sea, los azotaban, digamos, no eran libres, y además mataban a sus bebés. ¿Okay? La vida del pueblo estaba en las manos de Faraón, y Faraón hacía lo que quería. La arbitrariedad. Esa es la primera circunstancia del Éxodo, que no se da en el caso de Moisés. En el caso de Moisés no se puede hablar de un gobierno dictatorial y opresor. Moisés no tiene esclavizado al pueblo, no los azota, digamos, no mata a los niños, no es un tirano en el sentido usual de la palabra. La segunda diferencia es que Moisés realiza el proceso de liberación del pueblo justamente para sacar al pueblo del estado de esclavitud, pero no cuestiona la autoridad de Faraón. Es decir, la idea es sacar al pueblo del dominio de Faraón, pero en ningún momento coloca en duda la autoridad de Faraón sobre Egipto. Es decir, Moisés no quiere sustituir a Faraón. Él no quiere tomarse el poder de Egipto y ahora él dominar sobre Egipto. Lo único que él quiere es sacar a su pueblo de Egipto. Mientras que Coré, Datán, Abiram y todos sus compañeros lo que quieren es sacar a Moisés para finalmente ellos tomar el poder. El argumento de democratización, de que todos son santos y todo lo demás, parece un pretexto. De hecho, Moisés entiende esto. Y justamente le reclama, en los versículos que leímos, le reclama a Coré y les dice, ustedes no se dan cuenta, no aprecian el hecho de que Dios los separó de los demás. Ustedes ya son especiales, ustedes son levitas, ustedes ya son especiales, ustedes son los que sirven en el templo. El resto de los israelitas no puede servir en el templo. Ustedes ya tienen ese privilegio, Dios se los dio, y ustedes desprecian ese privilegio y quieren algo más, quieren el sacerdocio, quieren la autoridad. Moisés en ese sentido los descubre el hecho de que aquí hay una ambición, y todo el discurso de la santidad del pueblo es un pretexto para hacerse del poder. Y esto también es revelado por la táctica usada por Coré. Coré lo que hace
es juntar a gente con diferentes reclamos. Junta a los levitas con el pretexto, diciendo, Moisés colocó a su hermano como sumo sacerdote, cuando podría ser cualquiera de nosotros, argumenta Coré. Por ejemplo, moi. ¿Okay? Y a la gente de las otras tribus que el asunto del sacerdocio no les concernía y no les interesaba, los une contra Moisés con el hecho de que Moisés no fue capaz de hacerlos entrar a la tierra prometida y los ha mantenido en el desierto. Y es más, tienen la certeza de que van a permanecer en el desierto hasta que toda esa generación muera, así es que con razón pueden decirle a Moisés, nos trajiste al desierto a morir. Entonces ese descontento, que es un descontento distinto, Coré lo usa para ir contra Moisés. Es decir, Coré es un unificador de descontentos para atacar a Moisés, a la autoridad. Esa es una táctica, de hecho, usada políticamente por los fascismos en general y por los nazis en particular en la Alemania en los años 30. Recoger los descontentos de muchos descontentos distintos, incluso descontentos contradictorios, para finalmente servir a los propósitos del líder. ¿Ok? Y quiero recalcar que Coré ya era un privilegiado. Coré pertenecía a la familia de Coat, era nieto de Coat, y los coatitas eran los encargados de cuidar, de hacerse cargo, eran los encargados de cuidar, transportar y vigilar los utensilios que estaban en el lugar santísimo. Tenían una posición súper privilegiada, súper cercana a Dios, pero Coré ambicionaba más, ambicionaba el sacerdocio y el liderazgo espiritual de todo el pueblo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una separación muy, muy notoria entre lo que sucedió en Egipto, con la salida del pueblo de Israel de Egipto, y con la rebelión de Coré. La salida del pueblo de Egipto es justamente un acto de libertación, de buscar la libertad. La rebelión de Coré es una lucha por el poder, es una búsqueda de poder. Las mejores condiciones del pueblo, las condiciones democráticas, la democratización del poder, todo eso es pretexto. Hay una lucha de poder, es Coré que quiere tener la autoridad sobre el pueblo. Además, eso de la democratización del poder, Moisés parcialmente lo había hecho, al menos había descentralizado el poder por consejo de su suegro, Yetro. Él había dejado de ser el único en colocar las reglas en Israel, sino que se habían escogido líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas que iban distribuyendo la autoridad sobre el pueblo, al menos administrativamente. Entonces creo que estamos ante un hecho que nos enseña, que nos ilustra un principio fundamental de la Torá y que es muy aplicable a la situación actual en Chile. Y es que no solamente en cualquier proceso en que esté involucrada la justicia, en cualquier proceso en que haya una búsqueda de algo mejor, no solamente el objetivo tiene que ser justo, sino que los medios tienen que ser justos también. Y en este caso, en la rebelión de Coré, aunque parecía que había un objetivo justo, la democratización del poder, en realidad
eso estaba enturbiado por las ambiciones del líder. El líder quería el poder. Y los medios también son injustos porque en el fondo Coré engaña al pueblo con esta promesa de democratización para servirse del descontento y obtener sus fines personales. Así es que, mis amigos, es cierto, la Biblia en este caso protege a Moisés, pero lo protege no porque haya una protección a ultranza de cualquier autoridad, sino porque efectivamente aquí lo que hay es una rebelión injusta contra Moisés, con apariencias, con ropajes de justicia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, mis queridos amigos, debemos sacar esta conclusión interesante. ¿Es lícito demandar justicia? ¿Y es lícito denunciar los abusos de las autoridades? Eso es lo que aprendemos en el relato del Éxodo. Pero en este relato aprendemos que eso debe hacerse con pureza de propósito y con pureza de medios. Y en este caso los medios son tan importantes como los propósitos. Es un camino difícil para la iglesia, que tiene que ser voz profética, pero al mismo tiempo tiene que ser una voz respetuosa de la justicia en sus fondos y en sus formas. Y que el Señor nos dé la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal en el tumultuoso mundo que nos toca vivir. Eso es todo por hoy. El próximo video, la próxima entrega será nuevamente sobre Génesis, en temas menos contingentes, pero espero igualmente interesantes. Que el Señor nos bendiga a todos.